Hola, ¿quién les habla? Juana Sandoval Morales. Estoy presentando esto para exponer mi monografía que está en el curso de iniciación a la investigación a cargo del profesor Isaac Calán Salazar. Mi monografía tiene como título El aborto en adolescentes. Para elaborar mi monografía he contado con un objetivo general y 3 objetivos específicos. Mi objetivo general es analizar las causas por las que existen mayores cifras de aborto en adolescentes. Y mis objetivos específicos son identificar las causas más frecuentes por lo que sucede esta problemática, dar a conocer las técnicas que existen para esta práctica y por último investigar el aspecto legal sobre el aborto. En el capítulo 1, causas por las que existen mayores cifras de aborto en adolescentes. El inicio de una actividad sexual expone a los adolescentes a una serie de riesgos que comprometen su salud sexual y reproductiva, además de su desarrollo psicológico y social, pues ésta se comienza sin una adecuada orientación y sin conocimiento pleno de las complicaciones que le puede conllevar esa actividad sexual precoz sin la debida protección. El inicio de la actividad sexual en edades tempranas se relaciona a diferentes factores favorables y desfavorables. Dentro de ellos voy a citar los siguientes: la ignorancia sobre la reproducción humana que tienen los adolescentes, la mala comunicación con los padres, el desconocimiento de los padres sobre la sexualidad. Los padres muchas veces a nosotros no nos hablan de lo que es sexualidad, ya porque según ellos en su pensamiento está que nosotros no debemos conocer porque somos adolescentes o porque si nos hablan de eso ya nos están dirigiendo o orientando para cometer dicha acción. Otro es vivir con un solo de los progenitores, ya sea padre o madre, pero muchos adolescentes nada más viven con abuelos o tíos. Ser hija o hijo de padres adolescentes, así como nosotros, ¿no? ¿De qué va a tener en caso de que nosotros seamos hijos de unos adolescentes si ni siquiera tienen la madurez psicológica para nosotros orientarnos a una vida sexual responsable y para no cometer actos que puedan repercutir en nuestro futuro? La influencia de los grupos de amigos, la televisión, periódicos y revistas, ya que los adolescentes, nosotros me incluyo, nos incluimos porque muchos estamos en el internet, vemos noticias o vemos atracciones que no son adecuadas para nosotros o que son indebidas. Son miles los adolescentes que por distintos motivos y circunstancias conciben un embarazo sin haberlo planificado y que en sus prioridades no se encuentra planificar un embarazo, y la decisión que tome el adolescente de abordar o de continuarlo siempre va a repercutir en su vida futura. El aborto ha sido una práctica que ha sido controversial desde que se tiene registro. Su definición, la legislación y la moral relacionadas con esta práctica ha cambiado de acuerdo al lugar y la cultura en que nos encontremos. La Organización Mundial de Salud ha señalado el embarazo como una de las prioridades en la atención de los adolescentes, ya que repercute tanto en la salud de la madre como en la del niño. La mortalidad materna del grupo de 15 a 19 años en los países en desarrollo se duplica al compararla con la tasa de mortalidad con el grupo de 20 a 34 años de edad. Esto demuestra que las adolescentes son las que en muchos más casos salen embarazadas, tienen un embarazo no deseado y esto los lleva a tomar la decisión de abortar. En México, la mortalidad de madres menores de 24 años corresponde al 33% del total, es lo que nos menciona la Organización Mundial de la Salud. Un médico de apellido Iberngay remarca cómo el embrión y el feto son un individuo biológico con potencial evolutivo y no mero tejido materno. Eso nos dice que es un ser único, individual y irrepetible con su propia carga genética que está en un proceso de desarrollo progresivo y continuo. En el capítulo 2, técnicas que existen para esta práctica. Tenemos las técnicas médicas, por ejemplo, como la oxitocina intravenosa, que es un líquido que se inyecta en una de las venas y esto
lleva a que nuestro útero, nuestra matriz, tenga contracciones y lo que provoque el expulso del feto. Tenemos también la intramnióticos, son unos líquidos que también se ingresan por la vena y esto de una manera más clara y más imponente ataca contra el útero, provocándole impulsiones del feto lo más rápido posible. Y tenemos la mefipestrone, que son pastillas que se consumen por vía oral y esto provoca hemorragias para el desprendimiento del embrión y este poco a poco vaya bajando. En las quirúrgicas tenemos el grado instrumental, que se basa de anestesia inducida por el médico y de acuerdo a lo que vaya pasando, esto va a usar sus herramientas correspondientes para ir sacando resto por resto del feto del bebé, ¿no? Y los tapones de laminaria, que son los que se inducen en la vagina de la mujer para que el feto poco a poco vaya deshilatando y al fin culmine, ¿no? con bajar del todo y así terminar un embarazo rápidamente. Y el legrado por aspiración, que esto más percute en los médicos, ¿no? De realizar un aborto con los implementos necesarios para ir sacando pieza por pieza, como que si fuese un rompecabezas, las partes de un bebé. Las consecuencias que nos trae practicarnos un aborto, como es la mortalidad materna. Una mujer se practica un aborto y puede tener la causa de perder la fertilidad, de no poder ya nunca más embarazarse y no poder llevar un embarazo bueno, tranquilo y simplemente así, no volver a tener hijos. Otra, una infección. Como mencioné, practicarse un aborto no siempre suele ser efectivo, ¿no? Que te baje los restos del bebé del todo. Muchas veces estos restos se quedan dentro del útero y esto lleva a que la mujer tenga una infección y esto puede causar hasta la muerte. Otras son las hemorragias, que se puede dar tanto donde se está haciendo el acto o días después. Y como se mencionó un médico, si tú tienes hemorragia cuando te estás practicando el aborto, debes de acudir a un centro médico porque esto te puede costar hasta la vida. Una hemorragia se puede dar por venir y nunca te va a parar y esto puede llevarte hasta la muerte. Otra consecuencia son las lesiones. Bueno, esto se da después de que tú te hayas practicado el aborto, tú vas a tener complicaciones en el útero, vas a tener como compulsiones, el útero vas a sentir dolor, vas a sentir como presión en la parte baja de tu útero, ¿no? Y esto también te lleva a que puedas percibir cáncer o puedas tener tumores en el útero. Capítulo 3. En el aspecto legal sobre el aborto. En el derecho antiguo, en esta época el aborto no era castigado, se protegían los intereses paternos y la integridad corporal de la madre, pero la vida del nuevo ser en formación no estaba protegida. Esto ocurría en sociedades basadas en el esclavismo, en donde el esclavo no tenía ninguna clase de derechos, no podía opinar o no podía decir lo que iba a hacer con su vida o qué es lo que iba a hacer, cómo o cuándo. Y en donde un aborto hecho a una esclava afectaba los intereses de su dueño, pero no la integridad propia de la mujer. Derecho moderno. Del año 1970 hasta nuestros días, la Iglesia Católica considera punible el aborto en todas las esferas. Los países subdesarrollados tienen una tendencia a penar el aborto, pero los desarrollados dejan la posibilidad de abortar impunemente. Legalizan el aborto en Estados Unidos en 1973, Cuba en el mismo año, Francia en 1975, Italia en 1978, Portugal en 1984, entre otros. De los 19 países latinos, solo en Cuba es legal hasta los 3 meses de edad de gestación. En conclusión, como hemos visto, el aborto es un tema de gran amplitud, ya que no existe tan solo siquiera una definición aceptada por todas las ramas del pensamiento humano.
debido a que el hecho del aborto puede ocurrir bajo muchas circunstancias diferentes. Es analizado desde diversos puntos de vista, como se han analizado en esta revisión en aspecto ético, moral, religioso, médico y legal. La falta de un consenso entre los diversos grupos hacen que el aborto sea un tema controversial y de gran interés a nivel mundial, ya que todos estos son campos que se entremezclan en la vida de cada ser humano y además tiene que ver con el antagonismo de dos derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la vida y el derecho a la libre elección.